Bienvenidos a esta segunda sesión de cosas en las que hay que hurgar dentro del principio de interpretación en nuestro último cuarto módulo de claves y conclusiones en la importancia de la Biblia. La vez pasada estuvimos hablando de la primera C, que tiene que ver con la C de contenido. En esta ocasión vamos a trabajar un poco con lo que es la C del contexto. Así que vamos a pasar de contenido a contexto. Y en el contexto nosotros vamos a analizar 5 aspectos bien interesantes que están bien definidos ahí, que son el contexto literario, histórico, geográfico, cultural y teológico. Una vez más te recuerdo que estos son claves y conclusiones, que simplemente vamos a redondear las ideas y ver qué otro tipo de aspecto puede llegar a darnos un poco más de luz en el aspecto de lo que es la interpretación. Entonces, primeramente hablemos de lo que es el contexto literario. Ya nosotros en la sesión anterior estuvimos hablando de lo que son las figuras de dicción, algo de lo que son las estructuras y los estilos literarios. Pero yo quiero que revisemos un poco más allá. A ver, pensemos cuando nosotros hablamos del lenguaje y literatura. Cuando hablamos de lenguaje y literatura, nosotros hablamos de palabras que hay que escribirlas, que hay que leerlas. Así que el leer es importante, en este caso, en la Biblia. Cuando hablamos de contexto literario, nosotros tenemos que entender de que muchas veces lo que se va escribiendo, todo merece un contexto, un orden en el escrito. Me aclaro. Por ejemplo, todo comienza con palabras. Las palabras muchas veces, y lo vimos en la sesión anterior, tienen un significado que desconocemos. Tenemos que encontrar primeramente el significado de las palabras. Pero ese significado de la palabra nos va a llevar a entenderlo también muchas veces es el mismo contexto en el que está. Por ejemplo, si una palabra está dentro de un versículo, ese versículo es clave para que entendamos el significado específicamente para ese momento de lo que se refiere esa palabra. Entonces va de la palabra al versículo y luego podemos encontrar que del versículo va al capítulo. Es importante el contexto del capítulo para entender también el versículo y la palabra. Pero después subimos al libro. Es decir, que el libro completo va a ser clave para que nosotros entendamos también lo que significa un capítulo, un versículo y una palabra. Y finalmente toda la Biblia. Así que el contexto literario tiene que ser revisado en su totalidad, desde una palabra, pasando por el versículo, siguiendo por el capítulo y luego el libro mismo, finalmente en toda la Biblia. Y fíjense, es importante que nosotros hagamos esto. Yo sé que muchas veces nosotros no tenemos la costumbre, ¿verdad? Y sobre todo cuando se trata del lenguaje y la literatura. Repito, que tiene que ver con el leer, con el escribir y todo esto tiene que ver con acentos, puntos, comas. Y basta simplemente darnos cuenta con las redes sociales, con las barbaridades que la gente escribe, pero no por el contenido, sino por la ortografía tan tremenda. Horrorosa, diría yo. Porque obviamente ya no se hace uso de puntos, de comas, de acentuación, de nada de ese tipo de cosas. Entonces, por ejemplo, quiero que revisemos un ejemplo de lo que te estoy diciendo. La palabra como. Bueno, pues si tú colocas como sin acento es una cosa. Como con acento es otra cosa. ¿Sí? El cómo con acento obviamente implica una pregunta, pero el cómo no necesariamente. El cómo sin acento puede representar un comparativo, pero también además de un comparativo puede ser un verbo. ¿Sí? Por ejemplo, si tú dices cómo, es una pregunta. Si tú dices como león, oye bien, como león, entonces estás comparando algo con un león. Pero si tú dices como carne. Yo como carne. No tiene acento, pero ese como no es ni comparativo ni es pregunta, es un verbo. Yo como en primera persona presente del singular. Así que nosotros tenemos que entender de que obviamente muchas personas hacen caso omiso de estas cosas. Y claro, ¿cómo pueden entender lo que leen en la Biblia si no hacen paradas,
si de repente hay una coma y siguen de largo, si no saben cómo se aplica un punto y seguido, un punto y aparte. Entonces imagínate que nosotros leemos como que si fuese una frase cuando es una pregunta porque no respetamos los signos de interrogación o los signos de admiración. Es impresionante, pero la verdad es que el contexto literario es muy importante y tenemos que aprender entonces a interpretar ese contexto que está en la Biblia. Recuerde que la Biblia es un lenguaje divino y debemos aprender a leerlo, a interpretarlo. Lo segundo que quiero recordarles es el contexto histórico. Cuando hablamos del contexto histórico es clave. Recuerden que en sesiones anteriores hablamos de las preguntas, del qué, el cuándo. Bueno, esto tiene que ver con el cuándo. La historia tiene que ver con el cuándo ocurren las cosas. Y ya esto lo vimos en una manera, ¿no? En cierta manera. Pero quiero ponerte el ejemplo de lo que representa un periodo histórico. En la Biblia vamos a encontrar periodos, diferentes periodos históricos. Está uno que conocemos como el tiempo de los jueces. Y obviamente entender que ese fue un periodo específico de la historia que representó un cuándo es muy clave para nosotros poder interpretar la Biblia. Eso ya también lo hemos estado revisando. Pero quiero ir un poco más allá. A ver, pensemos por ejemplo en Daniel. Daniel como personaje, Daniel como ese judío, como ese profeta que Dios utilizó, ¿sí? Entonces, si nosotros pensamos en Daniel, Daniel fue capaz de llevar su vida en diferentes periodos históricos que fueron representados en la Biblia. En el mismo libro de Daniel se ve, por ejemplo, que él estuvo como judío, ¿verdad? En su pueblo, ¿verdad? Judío. Pero luego fueron deportados a Babilonia, fueron llevados cautivos a Babilonia, y ahí comenzó un nuevo periodo histórico bajo un emperador conocidísimo que fue Nabucodonosor. Luego vamos a ver a Daniel involucrado en otro periodo histórico. Ya pasó entonces el periodo de Nabucodonosor y empieza un nuevo periodo, ¿verdad? Con Darío y Ciro, los medopersas. Y nos damos cuenta entonces que Daniel está involucrado en 3 periodos diferentes de la historia, en su vida y en la historia del pueblo de Israel. Y es importante que nosotros sepamos que cuando leemos una porción de Daniel, en qué periodo específicamente lo estamos leyendo, ¿sí? Para que no cometamos errores. Ahora, además de esto, vamos a encontrar que había otra pregunta, tiene que ver con el contexto geográfico. Recuerden, el geográfico nos habla del dónde, ¿sí? Y también lo estuvimos revisando. Pero cuando hablamos del dónde, yo me acuerdo que hablábamos de que el dónde define muchas cosas, el cómo vestir, el cómo comer, las costumbres, y todo eso es muy cierto. Pero quiero ir un poco más allá. La geografía bíblica es tan importante y a veces nosotros no nos dedicamos a entender los lugares geográficos, los nombres de cada uno de esos lugares geográficos. Y sí que es importante, porque vamos a encontrar siempre en los relatos que los nombres, no solamente los nombres de las personas, mas también los nombres geográficos, a veces definían aspectos muy interesantes. Como que Belén, por ejemplo, significa casa de pan. Entonces hay cosas que son bien interesantes, ¿no? En el significado de los nombres de lugares específicos. Encontramos, por ejemplo, y voy a poner 3 ejemplos muy puntuales, que en la Biblia se habla de Persia, que en la Biblia se habla de Babilonia, o que en la Biblia se habla de Fut. Pero la verdad es que esos 3 lugares hoy en día no se conocen con esos nombres. Entonces, si tú quisieras trasladar eso y colocarte dentro del internet y buscar en Google Maps, tú no puedes poner Persia, no puedes poner Babilonia, no puedes poner Fut. Tiene que poner sus nombres actuales. Ahora, qué bueno es que tú leas, ¿verdad? Persia en la Biblia y que tú sepas que cuando están hablando de Persia, están hablando de Irán. O que cuando tú estés leyendo de Babilonia, Babilonia hoy en día se conoce como Irak. Es lo que hoy es Irak. O que cuando tú lees en la Biblia Fut, sabes que entonces en la Biblia hoy en día se refiere a lo que es Libia. Por lo tanto, es importante que nosotros también en ese aspecto
nos interesemos en la parte geográfica, en lo que es, por ejemplo, la división de lo que implica esos territorios que el Señor dio en Deuteronomio, ¿verdad? Como promesa a Abraham, y que esos territorios estaban divididos por un río, el gran río Éufrates. Entender todas esas divisiones pueden llevarnos a entender muchos aspectos importantes de la Biblia. No nos vamos a ahondar en todo eso, pero hay demasiado que aprender cuando nosotros estudiamos también geografía. Por lo tanto, el contexto geográfico es muy, muy importante. Seguimos con el aspecto del contexto cultural y me atrevo una vez más a tomar el ejemplo de Daniel, pero de Daniel el libro, no de Daniel el personaje en este caso. Porque en Daniel el libro, el profeta Daniel nos habla de una sucesión de imperios. 4 imperios que fueron sucediéndose, y no porque representaran 4 imperios nada más los imperios mundiales, sino que eran 4 imperios que tenían que ver con el desenvolvimiento de la nación de Israel, directamente con Israel. Entonces, perdón, vamos a encontrar que hay detalles que se mencionan dentro de los escritos bíblicos que nos hacen ver la cultura de cada uno de estos imperios. Así, en la descripción de los símbolos que se utiliza en los materiales de la estatua, oro, plata, bronce y después hierro con barro o hierro con barro. Y además de eso, aquellos animales, ¿verdad? El águila, el oso, el leopardo, todas estas cosas y la gran bestia. Son también aspectos que nos van a mostrar diferentes aspectos de estas 4 culturas. Estas 4 culturas que representan estos 4 imperios, que son obviamente el imperio babilónico, el imperio medo-persa, el imperio griego y el imperio romano. Por lo tanto, importantísimo que nosotros entendamos la parte cultural, lo que es el contexto cultural. Y de esto vamos a hablar más adelante, porque hay una de las 5 Cs que tiene que ver específicamente con la C de cultura. Pero vamos a pasar finalmente a la última C, que es la C del contexto teológico. Y vaya que sí es importante entender el contexto teológico. No estoy hablando de teología en general, estoy hablando del contexto específico teológico. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, pensemos en Moisés. Moisés representa el punto de división, teológicamente hablando, entre lo que es el advenimiento de la ley y antes de la ley. Así que tenemos antes de Moisés a Abraham, y no existía la ley de Dios, por ejemplo, los mandamientos no estaban dados, pero con Moisés se establecen los mandamientos de Dios. Así que tenemos nosotros un aspecto bien interesante, que el contexto habla mucho de lo que es importante la teología en este caso, el aspecto doctrinal. Vas a encontrar que Abraham, por ejemplo, se presentó delante de 2 de los gobernantes en su vida matrimonial, con Sara, presentándola como su hermana. Como su hermana, claro, era medio hermana, era verdad, no era mentira. Pero la verdad es que ahí no es donde yo quiero llegar. Yo quiero llegar a otro punto. Él lo pudo hacer porque estaba en un contexto teológicamente en donde él podía casarse con su medio hermana. Pero en un contexto ya de Moisés para adelante, no hubiera podido hacerlo. Porque con la ley Dios dijo ya no más. Ya no se casará el hombre con su hermana. ¿Sí? No hay ese tipo de relación. Porque hubo un quiebre, hubo un antes y un después a través de la ley. Entonces es importante que nosotros entendamos que aún el contexto teológico hay que saberlo definir dentro de la Biblia para no cometer errores doctrinalmente hablando. Bueno, yo quisiera que nosotros dejemos hasta aquí por ahora y que pensáramos sacarle el mayor provecho a esto, que no se quede solamente con esta información, pero que te prepares también, ¿por qué no?, para que vayamos a la siguiente sesión que tiene que ver con la tercera C, la C de la comparación. Que Dios te bendiga.